En esta ocasión vamos a resolver un nuevo ejercicio donde tenemos plano inclinado compuesto por este sistema. Tenemos una masa de 15 kilogramos a 35 grados con un coeficiente de fricción cinética de 0.19. El bloque está conectado por una polea, por una cuerda que pasa por una polea, de la cual su masa y su fricción son despreciables, y se conecta a un segundo bloque de masa, 10 kilogramos, que tiene un ángulo de 55 grados. Este primer paso con el que vamos a trabajar es elaborando nuestro diagrama de cuerpo libre. Para M1 y el diagrama de cuerpo libre para M2. ¿Cómo vamos a elaborar dicho diagrama? Primeramente tomaremos M2. M2 es el bloque que está orientado a 35 grados. Vamos a hacer los diagramas. Y aquí vamos a representar todas las fuerzas. Podemos observar que tenemos una tensión, peso, la normal, y una fuerza que se opone al desplazamiento, que en este caso es la fuerza de fricción. Representemos fuerza de fricción opuesta al desplazamiento, porque vamos a asumir que este bloque se desplaza de la siguiente manera: el bloque M2 asciende y que el bloque M1 desciende. Si yo me equivocase en el sentido, voy a obtener una aceleración negativa. Si la dirección que asumo es la correcta, entonces mi aceleración será positiva. Yo voy a asumir que por la ventaja mecánica que ofrece este plano inclinado de 55 grados, el desplazamiento será en esa dirección. Voy a tomar en cuenta lo que es la fuerza normal. Si tú te fijas, normal siempre perpendicular al plano. La fuerza de fricción opuesta al desplazamiento. Y el desplazamiento, como tú observas, sube sobre el plano inclinado. Luego tengo una tensión T, que es el que jala el bloque en el sentido establecido. Y por último, el peso. Si tú te fijas, tengo el peso y sus respectivas componentes de peso en sus coordenadas horizontal y vertical. Acá tengo todas las fuerzas: normal, la tensión, la fuerza de fricción, la componente horizontal y la componente vertical del peso. Y esas son todas las fuerzas que están actuando en M2. Ahora voy a analizar lo que es M1. Y hago mi diagrama de cuerpo libre.
mi diagrama de cuerpo libre, pues coloco el bloque. Coloco el bloque con todas las fuerzas que están actuando sobre él. Y el desplazamiento lo defino hacia dónde se dirige. Como que el desplazamiento va hacia abajo del plano y tengo la respectiva fuerza. Esta parte del plano, esta parte no me dice que tiene fricción, es decir, esta parte carece de cualquier fricción y acá tú vas a tener lo que es la tensión. No va a haber fuerza que se opone al desplazamiento porque aquí en esta parte del bloque no hay fuerza de fricción. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, siempre va a estar la fuerza normal con el mismo criterio, perpendicular al plano, y el peso. El peso que siempre va en la dirección de las menos J y en su respectiva componente horizontal y vertical. Del peso WX y W en Y. Entonces solo tenemos estos todos los dos sistemas de diagrama de cuerpo libre. No tengo más fuerzas en él, solo estas dos fuerzas, perdón, solo estos dos diagramas, ya no hay más bloques. Entonces procedemos a lo que es el siguiente paso, que sería establecer nuestras ecuaciones y nuestras fórmulas. Para ello, siempre vamos a tomar de referencia lo que son la sumatoria de fuerzas en X. Para comenzar, el bloque de masa 1, bueno, el que está más a la derecha, a la izquierda, el bloque M2. Y este bloque tiene un sentido positivo que va en esta dirección, el cual va a ser igual a masa 2 por aceleración en X. ¿Cómo me queda este sistema? Este planteamiento de ecuaciones. Me va a quedar establecido, voy a basarme en mi diagrama del cuerpo libre, donde voy a partir de todas las ecuaciones, de todas las variables que yo tengo en torno a mi fuerzas en X. Para ello tengo una tensión, una fuerza de fricción y una componente horizontal del peso. Si tú te fijas en el diagrama de cuerpo libre, tienes una tensión que va a favor del desplazamiento. Tienes una fuerza de fricción contraria al desplazamiento, acá lo podemos observar, y por último una componente horizontal del peso que también lleva un sentido contrario al desplazamiento del bloque. Por lo tanto, la tensión me queda positiva, la fuerza de fricción contraria al desplazamiento y la componente horizontal del peso. Todo eso lo vamos a igualar a la masa 2 por la aceleración en X, y esta va a ser tu primera expresión, tu primera ecuación que vamos a utilizar para resolver estos ejercicios, para resolver este ejercicio, mejor dicho. Luego haremos la sumatoria de fuerza en Y, que es igual a 0. Tú podrás observar, para poder resolver estos ejercicios, que la normal y el peso son las dos únicas componentes en la vertical que tú tienes. ¿Cómo te va a quedar? Te queda la fuerza normal menos la componente vertical del peso, y esto es igual a 0. La componente vertical del peso viene dado por masa gravedad por el coseno de θ. Y esta es tu fuerza normal, que es tu ecuación 2. Como este sistema ofrece un bloque que tiene fricción, la fuerza de fricción, ¿por qué viene dada? La fuerza de fricción
es el coeficiente de fricción cinético que te lo da el ejercicio, en este caso, multiplicada por la normal. El coeficiente de fricción cinético, nu sub k, por la normal, que en este caso es igual a masa gravedad por el coseno de teta. ¿Quién es teta en este caso? Teta en este caso va a valer 35 grados. Y la masa de la que estoy trabajando es masa sub 2, porque estoy hablando que todos estos ejercicios son para el bloque sub 2. Tomamos la ecuación 1 que acabamos de resolver y sustituimos los diferentes valores que tenemos. En vez de colocar fuerza de fricción, voy a colocar lo que corresponde a la fuerza de fricción, que es mu k, masa 2, gravedad, por el coseno de 35 grados, menos la componente horizontal. Y la componente horizontal viene dada por masa 2, gravedad, por el seno de teta, y esto es igual a masa 2 por aceleración en x. Esto que tú quieres obtener aquí, esto es lo que hemos obtenido. Esta es mi ecuación 1, que es esta misma ecuación, pero escrita ya en términos ya completos. Una pregunta que se me hizo en clase es por qué la componente del peso en este caso va multiplicada por el seno de teta y no como usualmente se maneja. Vamos a hacer esa explicación a continuación. Entonces, esa leve explicación de lo que la componente del peso, pues creo que ya no te quedarán dudas, porque yo puse la componente del peso por el seno de teta. Esta fue una pregunta muy común que me hicieron durante la semana y sirve de mucho, puesto que cuando tú preguntas, pues la idea es que entiendas el porqué de los diferentes métodos empleados. Ahora voy a analizar el bloque 1. Para el bloque M1, mira la dirección que lleva. Todas las fuerzas que vayan en este sentido, voy a hacer la sumatoria en fuerzas en X, serán igual a masa 1 por aceleración. Voy a poner en X, puede ser X sub 1, X sub 2, pero tú debes de saber que la aceleración sub 1 en X es igual a la aceleración en X sub 2, que es una misma aceleración, porque como es un mismo sistema, la cuerda es indeformable, entonces la aceleración será la misma. Igual caso con la tensión. Bien, tenemos la sumatoria de fuerzas en X y eso es igual a masa 1 por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos? Fíjate acá, en el diagrama del cuerpo libre. Este diagrama del cuerpo libre, esta es tu herramienta. Esta es tu herramienta de trabajo que te va a servir para que visualices dónde el sentido de las fuerzas y cuántas fuerzas están actuando. Observa acá, tenemos una tensión, mira la dirección contraria al desplazamiento y mira el peso a favor del desplazamiento. Si tú observas, esta dirección que lleva el peso es hacia abajo y la dirección que lleva el bloque también es hacia abajo. Como va a favor del desplazamiento, yo lo voy a sumar como que es positivo. Entonces tú colocas menos tensión más componente horizontal del peso, y eso es igual a masa 1 por aceleración. En este caso, este bloque, segundo bloque, no tiene fricción, por lo tanto lo dejamos así y solo sustituimos el valor del peso, que es igual a masa 1 gravedad por el seno de 55 grados. Y esto es igual
a masa 1 aceleración. Y esta será tu ecuación que le llamaremos ecuación número 3. No tenemos fricción, no tenemos otras fuerzas acá, no necesitamos entonces determinar el valor de la normal para este caso. Tú observa algo, siempre te van a dar dos ecuaciones con sentidos y dirección y signos opuestos, contrarios. Este es un parámetro para indicarte que el ejercicio va de buena solución. Luego, ¿cuál es el siguiente paso a desarrollar? Simultáneo de ecuaciones. Si tú puedes igualar, sustituir, reducir, hazlo del método más apropiado, el que tú más dominas. Yo te lo voy a hacer de esta forma, no es la única manera, pero tú lo que puedes hacer es despejar T de tu ecuación 3. ¿Qué te va a quedar en este caso? Despejando T es igual masa 1 gravedad seno de 55 grados en masa 1 aceleración. Esta variable T es negativa, pasa a este extremo sumando, y esta MUA pasa a este extremo pero con signo negativo. Esta ecuación, que es tu misma ecuación, esta ecuación la sustituimos en 1. ¿A dónde? Traslado la ecuación 1, mira, acá, la escribo acá, solo la estoy transcribiendo. ¿Te fijas? He tenido el cuidado de escribir todas las variables, los subíndices, para evitar confundirte. Tú tienes que escribir inclusive los ángulos y tener el cuidado adecuado para que cuando sustituyas no te vayas a equivocar y coloques valores, porque suele suceder confusión. Ahora, ¿dónde voy a sustituir mi ecuación 3? Acá, donde vaya T. Y en vez de escribir T, yo voy a escribir masa 1 gravedad seno de 55 grados menos masa 1 aceleración menos un sub K masa 2 gravedad seno de 35 menos masa 2 gravedad seno de 35 grados, y esto es igual a masa 2 por aceleración. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que las aceleraciones queden en el mismo lado de la ecuación. Y acá vamos a hacer masa 1 gravedad seno de 55 grados. Este valor va a pasar al otro extremo. Obviamente va a pasar con signo contrario. Y acá masa 2 gravedad o seno de 35 grados más masa 2 gravedad. Esto es igual a masa 2 aceleración más masa 1 aceleración. Saco factor común y me queda masa 2 más masa 1 por aceleración, y esto lo paso a dividir acá. ¿Cómo me va a quedar? Aceleración es igual a masa 1 gravedad seno de 55 grados menos mu sub K masa 2 gravedad
coseno de 35 grados menos masa 2 gravedad seno de 35, todo esto entre masa 1 más masa 2. Para acá lo que tengo que hacer ya solamente es sustituir los valores. Masa 1, 10 kilogramos por 981 por el seno de 55 grados menos mu sub k. El coeficiente de fricción cinético para este ejercicio era de 0,19 por masa de 15 kilogramos por el valor de la gravedad por el coseno de 35 grados menos tengo una masa 2 de 15 kilogramos por 981 por el seno de 35 grados, todo esto dividido entre 25 kilogramos. ¿Qué obtenemos? Pues en el primer producto me gustaría que lo vayan haciendo por partes. Acá te va a quedar 80.35 menos 22.90. Si tú te fijas, siempre son kilogramos por metros segundo cuadrado menos 84.40. Haciendo estas restas, esto te va a quedar que tienes una aceleración de menos 26.95 kilogramos metros por segundo entre 25 y te queda 1.078 metros por segundo al cuadrado, porque aquí tienes kilogramos, por lo tanto la aceleración es igual a 1.07 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa que te diera este signo negativo? No te significa que una respuesta incorrecta. Este ejercicio significa que el bloque de 15 kilogramos ala al bloque de 10 kilogramos y que el sentido hacia el cual se dirige el sistema es contrario al que lo asumimos. Lo único que nosotros tenemos que definir es ese sentido y asumir siempre que tu aceleración sea positiva. ¿Qué puede decir? ¿Y cómo calculamos entonces la tensión? Para calcular la tensión, pues acá en la ecuación pues ya la tienes despejada. Tú tienes que tensión es igual a masa 1 gravedad seno de 55 menos masa 1 aceleración y solo sustituimos tensión. Tengo una masa 1 de 10 kilogramos por 981 por el seno de 55 menos 10 kilogramos por 1.07 metros por segundo al cuadrado. Hacer estos productos queda 10
acá obtienes una tensión de 80.35 newton menos 10.7 una tensión de 69.65 newton.